buscar armas y él estaba dentro de un grupo, dentro de ese grupo, él era el líder de ese grupo, y le hicieron una emboscada y cayó en la emboscada y fue para la cárcel de Boniato. Ahí le hicieron un juicio y lo fusilaron. Bueno, yo conocí a Roberto Arias, precisamente por intermedio de Rolando Borges. Roberto Arias es como se me presentó, Roberto Arias, no decía otro nombre. Solamente después, con el tiempo y la amistad que nos unió, claro, a sus amigos íntimos, sí revelaba que era Pedro René Hernández García. Pero siempre para nosotros fue Roberto Arias. Roberto era jovial, le gustaba cantar, hacer chistes, y aparejado a esa jovialidad de él, era increíble la seriedad con la que tomaba las cosas. Cuando nos corroboramos que lo habían fusilado, para mí fue como si se me cayera un hermano. Pocas veces he escrito algo llorando. Me fui a mi oficina y llorando escribí aquel canto de pie por Roberto Arias, que después lo distribuimos clandestinamente. Es un largo y no puedo decirlo ahora, pero hay un momento en que yo voy comparando, ¿comprende? Y por eso es que yo digo, era el reflejo de los buenos, el oro repetido que se gasta a la patria. Yo no lo conocí, porque yo nací exactamente 22 días antes, después que él murió. 22 días donde mi madre no desconocía de él, de su paradero, de dónde estaba, de qué podía hacer, porque todo era tras la clandestinidad. Lo único que se pudo saber es a los pocos días de una carta que él dejó, y le dejó a mi madre, hablándole del futuro para mí, porque no se sabía si yo era hembra o varón. Y esa carta es algo increíble, sobrenatural. Esa carta mi madre me la escondió durante 15 años. Ella no quería que yo supiera nada para no afectarme. Yo un día registrando encontré una carta y ese día, para mí ese día, faltaban unos días para cumplir mis 15. Para mí ese día fue el día que murió mi padre, porque lo lloré y lo sufrí como si lo acabara de ver en ese momento. Yo tanto pedí la oportunidad de que no hubiera estado fusilado y poderlo ver aunque sea los últimos días de su vida, porque es muy, muy duro criarse sin su padre, es extremadamente duro. El Día de los Padres para mí es muy duro. Yo el Día de los Padres quisiera pasarlo por debajo de la mesa. Es duro porque mis hijos tienen padres, entonces yo no puedo obviar ese día. Yo no puedo obviar tenerle que decir a mi familia, a los hombres de mi familia, felicidades por el Día de los Padres, a mis tíos, que son los hermanos de mi padre. No le puedo decir, no puedo obviar esa fecha, pero es dura, es dura. Pero a la vez me siento orgullosa de saber quién fue mi padre, de saber que mi padre fue un héroe, de que luchó tanto y que él vio, como digo yo, él tenía vista larga, él vio todo lo que iba a venir, él escribía las cosas que iban a venir, él sabía todo esto que iba a pasar, por eso es lo que él luchó. Él tenía un dicho, que él se iba para la loma con dos cosas, con el programa en una mano y el fusil en la otra. Esta simbología se me quedó grabada, cómo este hombre pudo concretar las cosas, o sea, hay que luchar para establecer un orden civil, o sea, como para que en un momento las armas dejen de ser las que rigen el destino de Cuba y lo rija la ideología. Lejos de todas esas cosas de que yo me siento orgullosa de él, de lo que hizo, de ser la hija de Pedro René Hernández, de Roberto Arias, yo quisiera tener, y esto lo comparto, todas las personas que han perdido sus padres de una forma o de otra lo van a compartir conmigo. Yo quisiera tener a mi padre aquí, al lado mío.
Según investigaciones documentadas, durante los últimos 45 años el régimen castrista ha fusilado a más de 5.000 personas, muchas de las cuales han sido totalmente inocentes. Me llamo Magdalena Portuondo, soy hija de Juan Carlos Álvarez Aballí y él murió en enero 20 de 1961, fue fusilado por Fidel Castro. Mi papá fue fusilado inocentemente, un tío, el cuñado de él, fue el que estuvo envuelto en la contrarrevolución, pero por no poder encontrar a mi tío, fue que se llevaron a papi preso y después fue fusilado. Mi papá era incapaz de matar ni una cucaracha. Es más, si un tío estaba en la finca y él se fue, cuando vio entrar a los milicianos y a las patrullas todas esas, porque vinieron un montón de camiones llenos de milicianos, y el tío le dio tiempo de irse. Papi se podía haber ido también, pero como era inocente se quedó, como se quedó mi abuelo, y se quedaron el otro tío mío, el esposo de la hermana de mi mamá. El que se querían llevar era mi abuelo, cuando no encontraron a mi tío, que mi abuelo era el papá de mi tío. Y él pensó que mi abuelo Juan era una persona mayor, y él dijo, yo voy y firmo todos los papeles que haya que firmar, y para declarar, me imagino, yo no sé lo que tenía que firmar. Y ya más nunca lo vimos. Ninguna de nosotros lo vimos más. Mami lo vio en el juicio, creo que 2 o 3 veces que fue a la cabaña. Se terminó el juicio por la tarde, yo creo que a la otra mañana ya lo fusilaron. No pasaron ni 10 horas, yo creo. El caso de Aballí es un caso, yo diría que es único, porque era un individuo que verdaderamente era inocente. Nadie lo conocía de conspiración. En su causa, pues tampoco era conocido. Y él mismo decía que él no tenía por qué estar allí, que él era totalmente inocente y que él salía. Inclusive cuando nosotros hablábamos con él, o hablábamos delante de él, él decía, señores, no digan cosas que en un momento determinado después puedan pensar que al filtrarse, yo fui el que dije, pues yo me voy en libertad, el mío hasta el juicio. Y llegó el día del juicio. Pues el día del juicio a las mediodía lo sacaron después de almuerzo lo sacaron de la galera. A las 11 de la noche llegó el grupo, entró el grupo completo, pero no fue para el patio, fueron para la capilla todo. Yo sentí un no que en aquel silencio de aquel patio sonó, me paró los pelos, para qué voy a decir. Y era Juan Carlos Álvarez Aballí, que le notificaron la pena de muerte. Todo el mundo, cuando era chiquito, le decía, ahí viene tu papá, ahí viene tu papá. Y nosotros al revés, nosotros decíamos, ahí viene tu mamá, ahí viene tu mamá. Mami era la estricta, la que siempre nos enseñó teníamos que portar bien, teníamos que comer bien, teníamos que caminar bien, teníamos que sentarnos bien, pero papi no, siempre nos malcrió horrores. Nos dejaba hacer lo que nos daba la gana, era un hombre de familia, siempre estuvo con nosotras, siempre, donde quiera que él iba, él nos llevaba. Lo peor es que él nos faltó cuando más nos hizo falta, venir a un país nuevo, sin tener nada, empezar de nuevo, mami sola con nosotros. Gracias a Dios tuvimos una madre muy fuerte, que hizo el papel de papá muy bien. Así que en eso tuvimos mucha suerte de una madre así. Mami siempre ha adorado a papi. No lo puso como fue un santo, un gran hombre. Siempre nos lo hemos adorado. Por lo menos yo. Fue un gran hombre y mami siempre nos ha hablado muy bien de él. Ojalá hubiera podido estar aquí con nosotros. Uno de los primeros derechos prohibidos por el totalitarismo fue la libertad religiosa. Miles de jóvenes